Tal y como Lloyd pensaba, usar a los orcos como mineros había sido una buena idea, pues estos eran chambeadores innatos a los que incluso tenía que ir a la mina para sacarlos tras 24 horas de trabajo consecutivo. A pesar de esto, el orco se negaba a irse, gritando que aún tenía que trabajar más sus músculos. Lloyd pronto se dio cuenta de varias cosas ventajosas, solo veían el trabajo como ejercicio, ahora la producción era 10 veces mayor e incluso se negaban a recibir remuneración monetaria, ya que, dicho por su líder, los orcos no necesitaban dinero. A pesar de esto, había un gran problema, los orcos tenían un rugido de tripas extremo. El problema era tan grande que Lloyd tuvo que hablar con su padre para proponer aumentar los tributos y así costear la carne que pedían los orcos. Lloyd aseguraba que, por la producción de la mina, sería imposible perder dinero. Su padre entendió lo que quería decir, sin embargo, consideró que sería imposible. Incluso ahora, para la gente de sus tierras, ganar dinero representaba una lucha, por lo cual no veía viable aumentar los impuestos. Sonriendo, Lloyd aseguró no querer robar descaradamente a los aldeanos, pues nadie estaría dispuesto a trabajar si todo se les arrebataba. Su padre de inmediato le cuestionó cuál era su plan para subir los impuestos. Este respondió que sería simple, pues lo único que necesitarían era que la gente ganara mucho dinero trabajando en el humedal olvidado, en el norte, que al transformarlo en tierra fértil se la darían al pueblo para que ellos pudieran cultivar como desearan, a cambio de pagar toneladas de impuestos. Al llegar al humedal, Javier expresó sus dudas sobre cómo la gente cultivaría en una tierra que llevaba abandonada cientos de años. Lloyd, por su parte, aseguró que tenía un plan, así que solo debía esperar. Sin embargo, aunque dijera esto, Lloyd sabía que no sería fácil. Al ser un territorio gigante, habría muchas variables que le dificultarían construir un drenaje de agua. Como no tenía otra opción, Lloyd decidió hacerlo a la antigüita, con sus propias manos. Pronto, Lloyd se dio cuenta de que sería más difícil de lo que había pensado. Así, los días pasaron y, Lloyd incluso había bajado de peso por trabajar todo el día, sin embargo, seguía intentándolo sin éxito. De repente, Javier y su padre llegaron, y este último se enteró de que llevaba en ese estado durante 21 días. Como no había dormido ni comido bien, Javier preguntó si debía detenerlo, pero Arcos, su padre, se negó, revelando que, a pesar de ser su padre, lo odiaba y se preguntaba cuándo se convertiría en un hombre, sin saber si ni siquiera eso sería posible. Sin embargo, ahora él había cambiado, como si fuera un milagro. Ahora incluso estaba trabajando duramente para ayudar a su tierra. Por eso, aunque no podía ayudarlo, Arcos no quería estorbar. Javier mencionó que era una sabia decisión, destacando que Lloyd se había convertido en un tipo que no se rendía hasta cumplir su palabra. Lo sucedido aumentó el prestigio de Lloyd gracias a la aprobación de su padre. Lloyd continuó trabajando hasta que, a medianoche, finalmente lo logró. Débil y con sus músculos entumecidos, Lloyd levantó los brazos, celebrando en su mente por haber logrado drenar el agua, lo que le hizo pensar en todo el dinero que vendría. Me ducharé en mi dulce dinero, gritó en su mente para, justo después, caer al suelo agotado. Con una mirada satisfecha, pensó que, a pesar de lo tardado, no había sido tan malo en comparación con trabajos a tiempo parcial de construcción, donde permanecía toda la noche. De repente, el sistema apareció frente a él, anunciando que, por su esfuerzo, la habilidad diseño arquitectónico se había desbloqueado, en específico su etapa 3 de simulación. Al leer la descripción y usar sus ojos, Lloyd lo entendió. Tras analizar el terreno, podía crear una simulación para modificarlo a su antojo. Por esto, enojado, le gritó al sistema preguntándole por qué lo había hecho trabajar durante un mes si tenía esa habilidad. Dijiste que no fue tan malo, respondió el sistema. Esto enojó aún más a Lloyd, quien clamó que, aunque lo hubiera dicho, seguía siendo difícil. Entonces el sistema declaró que no debía quejarse, pues su progreso tenía que ver con su deseo. Esto hizo recordar a Lloyd que, al llegar, el sistema le había mencionado sobre su deseo, algo que no entendía, pues su deseo no era llegar a este mundo, ya que solo quería graduarse y trabajar para una compañía sin preocuparse por el dinero. Por esto se le reveló que esas eran sus metas, pues su deseo era algo que trascendía el tiempo y el espacio. Molesto, Lloyd se levantó diciendo que, si iba a decir tonterías, mejor se callara. Justo después, llamó a Pudong y a Balgun, a quienes preguntó con una sonrisa si querían conocer a un nuevo amigo. Al amanecer, Lloyd volvió a los humedales, donde mencionó que, para la etapa 1 de la recuperación del humedal, los necesitaría a ellos. Por las quejas de ambos, Lloyd entendió que eso sería un problema demasiado grande para ellos. Por esto explicó que les conseguiría un nuevo amigo. Ahora Lloyd planeaba usar todo su prestigio para conseguir el mayor número de invocaciones posibles. De inmediato, Lloyd llamó al juego de invocación, dándose cuenta de que ahora era más caro, lo que significaba que le alcanzaría para 4 invocaciones. De inmediato, Lloyd aceptó,
pensando que con las invocaciones no necesitaría habilidades. El ruido de invocación, como siempre, molestaba a Lloyd, quien deseaba que algo más grande que Pudondivalgun apareciera. De repente, algo amarillo comenzó a salir, pero al hacerlo, salió disparado contra la nariz de Lloyd. Al caer al suelo, su nueva invocación se presentó como Hamang. ¿Es un hipopótamo que consume agua? Se preguntó Lloyd para sí. De inmediato, Pudondivalgun le dieron la bienvenida y todos comenzaron a jugar. De repente, Lloyd se acercó, pidiendo sus instrucciones, que, al igual que los demás, las escupió. Ya me acostumbré, pensó Lloyd mientras leía las instrucciones. Pero tras ver que éste no se agrandaba con las semillas de girasol, se preguntó si acaso la invocación había fallado por primera vez. Tras una mirada de decepción, Lloyd llamó al juego de invocación para jugar de nuevo, pero se molestó al ver que solo podía jugar una vez al día. Por la expresión molesta de las invocaciones, Lloyd preguntó si estaba siendo muy malo y explicó que, para un proyecto tan grande, Hamang sería inútil por ser pequeño. Molestos, todos comenzaron a protestar, por lo que Lloyd, sin muchas esperanzas, le pidió a Hamang que le dijera cuál era su habilidad. Esta resultaba ser un trago. Lloyd preguntó si podía tomar agua solo una vez, y este lo confirmó. Pero al ver que Hamang solo podía tomar lo que cupiera en su estómago, Lloyd se decepcionó. Pensaba que sería la habilidad perfecta, pero era inútil. De repente, Hamang lo llamó hacia el agua, y Lloyd, ya sin esperanzas, mencionó que podía mostrarle. De inmediato, Hamang comenzó a tomar agua. Así continuó por unos segundos, hasta que Lloyd se percató de algo extraño. Ahora Hamang parecía más grande. Lloyd se preguntó si acaso lo estaba imaginando más grande, pero no era así. Mientras más tiempo pasaba, más cambiaba la expresión de Lloyd, quien pronto comenzó a mirar hacia arriba, dándose cuenta de que ahora Hamang era gigante. Y no solo eso, este se había tragado casi toda el agua, dejando una parte del humedal seca casi en su totalidad. El agua era tan poca que los peces comenzaron a morir. Por su parte, Lloyd solo pudo abrir la boca con asombro, pues, por su velocidad y la cantidad de agua que podía tomar, concluyó que en unos días podrían sacar toda el agua. ¿Por qué se ven tan presumidos?, preguntó Lloyd ante la mirada orgullosa de sus invocaciones. Por lo ocurrido, Lloyd preguntó al sistema si el juego era verdaderamente aleatorio, pues siempre obtenía lo que necesitaba. El sistema explicó vagamente que, al ir a otro mundo, normalmente se le otorgaba suerte o una habilidad especial, algo que en su caso no había ocurrido, pues era un humano inútil con solo desventajas. Tal vez tiene suerte en las invocaciones, agregó el sistema, haciendo pensar a Lloyd que ni siquiera se estaba esforzando en darle explicaciones. Desde abajo, Lloyd preguntó a Hamang si quería beber más, declarando justo después, con una sonrisa, que podría hacerlo pronto, ya que mañana comenzaría la recuperación de los humedales. El primer paso será el sistema de drenaje vertical, pensó Lloyd decidido. Al día siguiente, todos los trabajadores se sorprendieron por Hamang. El primer paso comenzaba con él tomando y escupiendo agua hacia el río, repitiendo el proceso. Después, los trabajadores se encargaron de eliminar la maleza, y Javier, con su explosión de maná, se encargó de hacer agujeros en el suelo para poder colocar tallos de bambú, donde el área se llenaría con bancos de arena. Mientras tanto, Pudong compactaba la tierra. Para sacar el agua acumulada en lo profundo del suelo, se usó un tallo de bambú como pajita. Después de eso, los trabajadores y Lloyd se encargaron de construir un dique, usando su habilidad de simulación. Así, 10 días después, el primer sector estaba listo. Con esto, Lloyd gritó a los trabajadores que aún quedaba mucho trabajo, pero preguntó qué seguiría después. Fiesta de bonificación, gritaron todos animados. Por otra parte, Javier estaba sorprendido por dos cosas. La primera, las tierras abandonadas realmente se habían convertido en tierra de cultivo. La segunda, no entendía desde cuándo había comenzado a seguir órdenes absurdas de Lloyd, lo que lo hizo preguntarse cuáles eran sus órdenes originales. De repente, Lloyd apareció encomendándole plantar y cuidar las semillas que le entregaba. Javier intentó negarse, preguntando por qué un caballero haría eso. Sin embargo, Lloyd declaró que era para deshacerse de las plagas. Por favor, caballero, salva las tierras, gritó. Y así, de nuevo, Javier había obedecido sus órdenes, pensando que definitivamente la próxima vez escaparía. En ese momento, el varón apareció mencionando que, tal como Lloyd había dicho, las tierras comenzaban a convertirse en un campo de cultivo, algo que hacía pensar a todos, y no solo al varón, que se trataba de un milagro. Justo por el milagro que había realizado, la admiración y respeto hacia Lloyd crecieron, otorgándole así 450 puntos de prestigio, lo que hizo sonreír a Lloyd. Los días pasaron y las semillas que Lloyd le había encargado a Javier comenzaban a crecer, algo que, de hecho, le sacó una sonrisa a Javier. En ese momento, Lloyd reveló lo que faltaba para terminar, construir una rueda de agua.
Esto confundió a Javier, y Lloyd se encargó de explicarle que, de no construirla, todas las tierras que habían reclamado se inundarían por el agua de las lluvias. De repente, Lloyd bajó, mencionando que pronto el equipo de ingenieros llegaría. Pero en ese momento, el ruido de caballos llamó la atención de ambos. Al ver a una gran cantidad de personas en caballos, Lloyd preguntó a Javier quiénes eran. Este reveló que se trataba del vizconde Lacona, propietario de los humedales del norte. En ese momento, el caballero del vizconde preguntó quién era el encargado del proyecto. Con ira en sus ojos, Javier mencionó que debería mostrar modales y, antes de presentar a Lloyd, este lo detuvo, revelando ser el encargado mientras preguntaba si podía ayudarlos en algo. Enojado, el caballero del vizconde preguntó si acaso no sabía que las tierras pertenecían al vizconde, exigiéndoles justo después a ambos abandonar el lugar. Durante cientos de años, nadie había pisado el humedal Maritz. Aún así, por fines administrativos, el norte, la mitad del humedal, le pertenecía a Lacona, mientras que el sur al barón Frontera. Por esto, las acciones de Lacona eran claras, esperar a que la tierra fuera fértil para reclamarla sin poner esfuerzo de su parte. Por supuesto, Lloyd lo entendía, pues las tierras en realidad eran de Lacona. Pronto cambiará, pensó Lloyd con una sonrisa. De inmediato, preguntó si acaso decía que estaban invadiendo las tierras del vizconde. El caballero de este confirmó que así era, pues, como súbdito de su Alteza, a Lacona se le habían otorgado los permisos de la tierra. De repente, Lloyd lo interrumpió con seriedad, preguntando si acaso no podía ver que los nobles estaban hablando. Así, Lloyd lo llamó inferior, preguntando por qué no mantenía su boca cerrada. Esto enojó al caballero, asustó a los trabajadores y llamó la atención de Lacona, con quien Lloyd, haciendo una reverencia, se presentó formalmente como el hijo del barón. Aún así, Lacona, con una mirada de desdén, aseguró haber escuchado de su bruto comportamiento, por lo que no hablaría con él, sino con su padre. Javier, molesto, lo encontró grosero, mientras que Lloyd, por su parte, decidió ignorarlo. Por esto, Lacona preguntó entre gritos si acaso no lo había escuchado. Lloyd confirmó, mencionando no haberlo escuchado, pues había sonado un zumbido de una mosca. Confundido, Lacona ladeó la mirada una y otra vez, preguntando dónde estaba la mosca. Como éste no se daba cuenta de lo que ocurría, el caballero le susurró que lo estaba insultando. En ese momento, Lloyd se pronunció, citando el acta de tierra, el título 321 de extensión de tierras. Enojado, Lacona intentó interrumpirlo, pero Lloyd continuó con la cláusula 1 que hablaba acerca del desarrollo de tierra estéril antigua y el establecimiento de la tierra reclamada. Lacona continuó, pero Lloyd de nuevo lo ignoró, ahora citando la cláusula 2, donde se definía la tierra estéril como tierra abandonada por más de 100 años sin ningún propósito residencial o de cultivo. Ahora, Lloyd citó la tercera cláusula, donde se especificaba que cualquier tierra que cumpliera con los requerimientos sería reconocida como propiedad del desarrollador de la tierra estéril. Así, Lloyd comenzó mencionando los requisitos: la tierra debía desarrollarse con un propósito de inversión, capital y labor. Debía ser capaz de soportar construcción residencial y tener la capacidad de soportar actividad agrícola a largo plazo. Confiado de sí, Lloyd se acercó a Lacona, donde, mientras tomaba una patata, mencionó el último requerimiento: la tierra debería haber producido al menos una cosecha de cultivo especificada por la ley. Al ver que Lloyd cumplía con todos, Lacona se enojó y Javier se sorprendió, pues ahora entendía por qué Lloyd le había encomendado plantar, asegurando que era para evitar las plagas. Con la patata en la mano, Lloyd sonrió, felicitando a Lacona por presenciar la histórica primera cosecha del humedal Maritz. Enojado, Lacona se preguntó quién demonios era y si acaso lo había planeado todo. Lloyd interrumpió sus pensamientos entregándole la patata, mientras le decía que sería un regalo. Sin embargo, tras hacerlo, Lloyd se puso serio y preguntó si podían salir de su tierra. Enojado, Lacona no tuvo más opción que retirarse. Mientras estos se iban, Javier, asombrado, preguntó si acaso había tenido una profecía de que Lacona vendría. Con un suspiro, Lloyd lo negó, mencionando que no era la primera vez que lidiaba con sanguijuelas que intentaban robar el trabajo duro de los demás. En ese momento, un grito de «hurra» llamó la atención de Lloyd. Todos y cada uno de los trabajadores comenzaron a gritar su nombre, animándolo. Ante esto, Lloyd permaneció en silencio un momento, pero justo después se enojó, preguntando si acaso les pagaba para animarlo. Así, exigió a todos volver al trabajo. Poco después, el verano finalizó y llegó el otoño, acompañado de fuertes lluvias. Lloyd realizó cientos de simulaciones con la rueda de agua. Aún así, decidió que no había lugar para la complacencia y, por eso, decidió quedarse, observando hasta que las lluvias finalizaran si el humedal que había creado podía o no ser útil. A la mañana siguiente, Lloyd lo confirmó: su sistema de drenaje funcionaba a la perfección.
Con esto, Lloyd consiguió un logro monumental que dejó una marca en la historia de la ingeniería del continente del Eurasia. Como recompensa, el sistema le otorgó un nuevo nivel en topografía y diseño, además de múltiples puntos de prestigio de su madre, padre, Javier y todo el pueblo. Con una sonrisa, Lloyd observó su logro, clamando que, ahora que todo estaba listo, la siguiente etapa comenzaría. Mientras tanto, en el vizcondado de Lacona, este estaba furioso ante la noticia de que estaban reclamando incentivos de migración de tierra. Su administrador reveló que no solo era eso, sino que estaban entregando tierra gratis con protección por 3 años, solamente a cambio de vivir allí durante 5 años con la migración restringida. Furioso, Lacona entendió, los residentes del humedal estarían cosechando sin parar la tierra durante 2 años. Con lo que podrían convertirse en los dueños del humedal, mismo que se convertiría en la gallina de los huevos de oro. Por esto, Lacona se revolcó en sus propios celos, pensando que esas eran sus tierras. Como no quería entregar sus tierras tan fácilmente, Lacona le ordenó a su administrador que trajera con urgencia al supervisor del taller de tintes. Unos días pasaron y Lloyd se levantó con un fuerte dolor de cabeza, que lo hizo pensar que sus días habían llegado a su fin. Aún así, decidió ponerse en pie, pues tenía trabajo que hacer en las parcelas. Sin embargo, al despertar a Javier, el mal aspecto de este llamó la atención de Lloyd. Sin perder tiempo, preguntó si acaso estaba cansado. Sin embargo, Javier, quejándose del dolor, mencionó que, aunque nunca le hubiera pasado antes, podía sentirlo. El dolor de cabeza era grave. Lloyd sabía que el dolor de cabeza de ambos no podía ser una coincidencia. Sin embargo, no quería creer lo que estaba pensando. Al salir de su habitación, Lloyd encontró lo que temía. La sirvienta tenía dolor de cabeza, al igual que el granjero Ayop y toda su familia, incluso Michael y sus vacas, las mismas que se negaban a tomar agua desde ayer. Como todo el pueblo había enfermado y los animales se negaban a beber agua, Lloyd concluyó que el problema estaba en el suministro. Para Lloyd, una de sus armas más fuertes era el conocimiento que tenía sobre el nuevo mundo en el que se encontraba. Sin embargo, tras el incidente con las hormigas, entendió que había cosas que no aparecían en la novela. Justo por esto, y como sabía que Lacona no renunciaría tan fácilmente, decidió investigarlo, dándose cuenta así de su fuente principal de ingresos. Un taller de teñido con una misteriosa tecnología impulsada por una valla especial. Al entender lo que sucedía, Lloyd llamó a Lacona hijo de perra. Mientras tanto, en la oficina del varón, este estaba sumamente asombrado y enojado. Frente a él estaba el caballero de Lacona, explicándole que para él no sería difícil entenderlo. Pues lo que quería era la mitad de las tierras, ya que sólo así dejarían de verter en el agua los residuos que quedaban al teñir. Enojado, Arcos preguntó si acaso sabía que lo que hacía era extorsión. Con desfachatez, el caballero aceptó que lo estaba extorsionando. Ante esto, Arcos golpeó la mesa, indignado, preguntando si acaso no temía a la ley, declarando que lo llevaría ante el rey. Confiado de sí, el caballero mencionó que probablemente Frontera ganaría el caso. Sin embargo, con una sonrisa agregó que eso llevaría 2 años. Tiempo en el que tendría que pagar los costos legales y pagar una nueva fuente de agua. ¿Seguirás aguantando después de tanto tiempo?, preguntó. Por el silencio de Arcos, el caballero se levantó, diciendo que esperaría que tomara una sabia decisión. Sin embargo, antes de irse, Arcos lo interrumpió asegurando que no le daría ni un centímetro de la tierra por la que su hijo y su gente habían derramado sangre y sudor. Con una sonrisa, el caballero hizo una reverencia, pero entonces Lloyd apareció aplastándolo con la puerta para justo después decirle al varón que tenía algo que contarle. Así, Lloyd reveló que los vecinos parásitos estaban envenenando el agua y destacó que debían hablar sobre las contramedidas. En ese momento, el caballero se levantó y preguntó si acaso había insultado al vizconde. Al verlo, Lloyd gritó y, en forma de burla, dijo haberse asustado, pues no sabía que la basura pudiera entender a los humanos. Esto enojó tanto al caballero que decidió retar a Lloyd a un duelo. Sin embargo, pronto terminó llorando en el suelo, pidiéndole a Lloyd que dejara de pegarle. Lloyd aceptó, asegurando que ya estaba satisfecho. Sin embargo, esa sensación de alivio le duró poco al caballero, ya que Lloyd nuevamente comenzó a golpearlo, declarando que eso era por faltarle al respeto al varón. Emocionado, Arcos le gritó a Lloyd que se detuviera. Sin embargo, su felicidad confundió a Javier. Poco después, el caballero volvió con Lacona, golpeado y pidiendo perdón, mientras Lacona, entre gritos, lo llamaba idiota, pues solo lo había mandado a extorsionarlos y, en su lugar, había regresado con una paliza. Sin embargo, al pensarlo mejor, Lacona aseguró que, al haber sido golpeado, había hecho un buen trabajo, ya que ahora podrían decir que había sido asaltado por un aristócrata imprudente. Algo por lo que llevarían al varón a la corte, lo que agregaría al menos 4 años al proceso.
Mientras tanto, en Frontera, Lloyd, con una sonrisa de enfermito, declaraba que justamente eso pensaría Lacona. Sin embargo, justo después declaró que en Frontera no había algo tan inútil como la rendición. Así, Lloyd afirmó que les harían pagar por sus propios medios y que trabajarían la tierra con sangre, sudor y lágrimas para protegerla de la avaricia. Con esto, todos le dieron una ovación a Lloyd. Poco después, comenzaron las contramedidas. Lloyd construyó una reserva de agua y Hammond se encargó de traer agua desde una parte más alta del río antes de que se contaminara. Al ver la reserva, Javier mencionó que, aunque era una buena solución, Hammond y él no podrían descansar ni un solo día. Justo por esto, Lloyd aclaró que solo era algo temporal mientras construían un sistema de suministros de agua y la infraestructura necesaria para traer agua del lago Capua, al este. Javier estaba seguro de que una obra de este tamaño costaría mucho dinero y mano de obra, pero Lloyd aseguró que, sin dudarlo, aunque sería una gran pérdida al inicio, la construcción garantizaría una ganancia mayor, no solo 10 veces, sino al menos 100 veces más. Unos pocos meses pasaron, y Lacona ahora estaba tan desesperado que incluso se mordía las uñas, preguntándose a sí mismo cómo había sucedido eso. En ese momento, su administrador mencionó que Lloyd Frontera había llegado para una audiencia. Enojado, Lacona le gritó que le dijera que se fuera, pero se sorprendió al escuchar que Lloyd decía poder resolver los problemas que estaba teniendo. Poco después, Lloyd, con una sonrisa cínica, lo saludó, destacando que se veía asquerosamente bien. Confundido, Lacona preguntó qué era lo que quería, y este respondió que, tal como había dicho antes, había venido a solucionar sus problemas. Nerviosamente, Lacona aseguró no tener ningún problema. Entonces, Lloyd, con la misma sonrisa de antes, le pidió que fuera honesto, destacando que podría ayudarlo a salvar su pobre taller de teñido, que se caía a pedazos. Tras un segundo, Lacona, enojado, preguntó si acaso era él quien había arruinado su negocio.